Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, ingeniero. Muy buenas tardes, un gusto saludarles. Espero que todos estén bien. Bien, vamos a continuar el avance de nuestra asignatura. Vamos a recordar lo que hemos hecho la última clase. Estamos hablando ahora sobre el tema de resoluciones, ¿verdad? Habíamos mencionado lo siguiente. Vamos a ver las resoluciones de diferentes aparatos. Esto es muy importante porque vamos a confrontar bastante en nuestras actividades profesionales, ¿no? Entonces habíamos dicho que se mide esa resolución en términos de píxeles o bien en términos de puntos, ¿no? Cámaras fotográficas, lo que son las imágenes fotográficas, filmadora, seguridad, cámara web, monitor y el celular medimos en términos de píxeles, ¿verdad? Lo que se trata en impresor, escáner y mouse en términos de puntos. Bien, los píxeles habíamos visto que justamente representan estos cuadraditos cuando uno hace un zoom profundo, ¿no? Hasta lo máximo y logra verse así, ¿no? Entonces, aquí hemos visto imágenes de diferentes píxeles, ¿no? Entonces, cuanto mayor cantidad de píxeles, o sea, mayor resolución, entonces la visualización es mucho mejor, ¿no? También estos píxeles, habíamos mencionado que están presentes en los monitores de las computadoras o como también el caso de los televisores, ¿no es cierto? Entonces, eso es para nosotros la resolución, ¿no? Que tiene que ver con la calidad visual, ¿no? A mayor resolución, mayor calidad visual, ¿no? Luego habíamos mencionado lo siguiente, que justamente llamamos esta resolución PPI, ¿no? Píxeles por pulgada, ¿no? Habíamos dicho que entre PPP vamos a usar más que todo PPIs, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque habíamos mencionado que hay una confusión, porque lo que es punto píxeles comienzan con P, entonces ahí viene el tema de la ambigüedad, ¿no? En cambio, en el inglés, D de dots, P que empieza con píxeles, entonces tal vez de esa forma lo aconsejable es usar estos dos términos, ¿no? DPI y PPI. Bien, entonces inicialmente previamente habíamos visto también lo que representa los puntos. Los puntos generalmente expresado en términos de cuántos hay en una distancia lineal de una pulgada, ¿no? De 2.54. Entonces, en este caso observamos que hay 4, 6, 8, 10, ¿no es cierto? 10 puntos, ¿no? En esa pulgada, ¿no? Entonces, eso para nosotros representa los puntos, ¿no? Aquí tenemos de 10, 20, 72 y 300 dpi. Bien, entonces ahí tenemos los dos, en píxeles como en puntos, ¿no? Habíamos hablado sobre las cámaras fotográficas y lo que son las fotografías, ¿no? Que medimos en términos de píxeles, ¿no? Entonces, se trata precisamente de multiplicar lo que son los píxeles horizontales con los verticales. En este caso tenemos 2, 4, 6, 9 y en la parte vertical 10. 9 por 10, 90. Entonces tiene una resolución de 90 píxeles, ¿no? Esa es la forma como se maneja tanto en las cámaras digitales o como son las imágenes, ¿no? Las fotografías. Entonces, lo que habíamos mencionado de la calidad visual, ¿no es cierto? A mayor resolución, o sea, mayor cantidad de píxeles, ¿no es cierto? La calidad visual es mucho mejor, ¿no? Como podemos observar, estas diferentes combinaciones, ¿no? De números de píxeles horizontal y vertical. Luego, el hecho de mencionar cuando decimos que mi cámara es de 20 megapíxeles, se refiere a lo siguiente, ¿no? O sea, permite sacar imágenes de 5477 por 3651, que sería el ejemplo. Multiplicando tendríamos 19 millones, ¿no? Que redondeando representaría los 20 megapíxeles, ¿verdad? Bien, entonces cuando tratamos con nuestras cámaras, entonces usamos y ahora ya sabemos qué representa aquello, ¿no? Bien, habíamos dicho que el hecho de que tenga una mayor resolución no significa que la calidad de esa fotografía sea mayor, sino hemos dicho que tiene también que ver un aspecto fundamental que son los sensores, ¿no? La calidad del sensor, ¿no? Entonces podríamos tener una cámara tremenda,
¿no es cierto? Pero si su sensor no es como esta otra, entonces va a haber diferencia en la calidad, ¿no? Al final el sensor es el que identifica, ¿no es cierto?, el que recibe la luz, ¿no es cierto? Y en base a eso se procesa la fotografía, ¿no? Es importante también mencionar que si se hace zoom, no está cambiando la resolución, se mantiene la cantidad de resoluciones, ¿no? Luego también hemos observado que para los diferentes tamaños que uno desearía imprimir, entonces hemos visto que esta es la más usada, la postal, 10 por 15 centímetros. Entonces desde un megapíxel ya podemos tener pues una buena resolución, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a apuntar, habéis mencionado a este tamaño, no necesitamos llevar a la mayor resolución de 2010. Eso habíamos dicho que estaría saturando ya de forma adelantada el espacio de nuestro disco duro, ¿no? Entonces, a mayor tamaño, pues se requiere mayor cantidad de resolución, ¿no? Bien. Luego habíamos mencionado lo siguiente, la resolución de una cámara digital, ¿no? Habíamos hablado, habíamos hecho un análisis. Antes, antiguamente, ¿no es cierto?, las primeras computadoras eran blanco y negro, ¿no? Entonces, es por ello que cada píxel estaba representado por un bit. Y el bit sabemos que puede ser 0 o 1. Entonces, 0, por ejemplo, blanco y 1 negro. Entonces, ahí lo vemos, ¿no? Entonces, ciertos píxeles van a tomar el color de 0, entonces, por eso están visualizándose el color blanco. Hay otro caso que es el negro, entonces, ¿no? Y de esa forma tenemos la figura. Pero posteriormente, a medida que se ha ido desarrollando las computadoras, entonces también esto, ¿no? Luego se ha tomado 2 bits por píxeles, ¿no? Entonces ya esto ocupa un mayor espacio de almacenamiento, ¿no? Luego posteriormente 4 y hoy en día tenemos esto, ¿no? 8 bits. Cada píxel ocupa 8 bits, ¿no? Estamos hablando de bits. Bueno, pero resulta que usamos 3 canales, ¿no? Entonces estaríamos ocupando 24 bits en total, ¿no? 8 bits para el rojo, para el verde, y entre ellas hay la combinación correspondiente, ¿no? Y es por lo que se puede determinar la cantidad de colores por las diferentes combinaciones entre estos, ¿no? Inclusive alcanzando a millones de colores como tenemos, ¿no? Bien, eso habíamos mencionado. Y esto es los modelos de color que usamos más, ¿no? El más usado, el RGB, que es la combinación de 3 colores, el CMYK, que utilizaría 4 combinaciones, ¿no? Esto utilizamos de una forma más avanzada cuando se trata de catálogos, póster, o menús, tarjetas. En cambio, esto es lo que más tradicionalmente usamos, el RGB, ¿no? Bien. Luego, tenemos ciertos formatos que lo que nos permiten es justamente comprimir, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. A ver, si vemos este caso, estamos haciendo este ejemplo, tenemos 20 megapíxeles, ¿verdad? Entonces, vamos a imaginar que cada píxel ocupe, hemos mencionado aquí, que cada píxel va a ocupar 24 bits, o va a decir 3 bytes, ¿no es cierto? 3 bytes. Entonces, tendríamos que multiplicar por 3, ¿no? 20 por 3 tenemos 60. Entonces tendríamos 60 megas, ¿no? Megabyte que tendría que pesar esa fotografía, ¿no? 20 por 3, 60 megabytes. Pero sabemos que las fotografías de 20 megapíxeles no ocupan 60 megas, ¿no es cierto? Entonces ocupa menos espacio, por ejemplo, 10 o 15 megas. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Por qué no pesa 60? Porque existe un proceso de compresión, ¿no? Estamos comprimiendo, ¿no?, el espacio, ¿no? Entonces, justamente en base a los formatos representan ese grado de compresión que se tendría, ¿no? Por lo general se usa el JPG, ¿no? A eso nos estamos refiriendo con eso. ¿Sí? Eso es lo que hemos hecho la última clase. Vamos a continuar entonces con nuestro avance. Ahora vamos a ver lo que corresponde a las cámaras filmadoras, ¿no es cierto? A las cámaras de seguridad, ¿no?, que se está usando bastante, o bien lo que son las cámaras web. Entonces estaríamos en este segundo caso, ¿no?,
entonces también la medición se realiza en términos de píxeles, ¿no? Entonces ahí tenemos algunas imágenes, ¿no es cierto? Estas cámaras de video que sirven para filmar. Tenemos ahí las cámaras web que utilizamos justamente, ¿no? Ahora especialmente en las clases virtuales. Estas cámaras de seguridad, o también tendríamos estas cámaras profesionales, ¿no es cierto?, de filmación. Entonces ahora vamos a ver en todas estas situaciones lo que corresponde a resolución, ¿no? Los megapíxeles resultan de la multiplicación, lo mismo, ¿no?, de los píxeles horizontales por los verticales, ¿no? Siempre veremos que los horizontales son más, ¿no?, son más que los verticales, debido a que las imágenes son del tipo wide, ¿no? Nuestras imágenes generalmente son de tipo así, ¿no?, inclinado, donde la parte horizontal precisamente es mucho más largo que la vertical, ¿no? Es por eso que en el eje X, ¿no es cierto?, entonces estos casos vamos a ver que esta medida es precisamente la más grande, ¿no? Entonces en el eje X tenemos más píxeles, ¿no es cierto? Y en el eje Y tenemos una cierta cantidad, ¿no? En este caso, cuando mencionamos 1280, entonces significa que aquí en el eje X hay 1280 píxeles, ¿no es cierto?, esta separación. Y en el eje Y nos menciona 720, entonces hay esta proporción de 720, ¿no? 1280, casi el doble, ¿no es cierto? Bien. Entonces, aquí tenemos las diferentes resoluciones que se utilizan en lo que son las cámaras de video, ¿no? Entonces, lo clásico que lo conocemos es justamente el 8K, del que se habla, el 4K, ¿no? Tenemos el HD, ¿no? El Ultra, pero en este caso, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso. Y aquí tenemos el HD, y esta es otra también que se usa bastante, 720, ¿no? Bien, entonces el HD, que es el que más usamos, el High Definition, ¿no es cierto? Entonces es 1366 por 768 su resolución, ¿ya? La resolución que se tendría. Hemos mencionado que en el eje X 1366 y en el eje Y 768, ¿no? Entonces, previo a esto, lo que se manejaba también era lo de 720, que es 1280 por 720, ¿no? Entonces, nota que hay una diferencia, ¿no? Ahora, hoy en día, también se menciona bastante de lo que es el 4K, ¿no? El 4K en el eje X tiene ya 4096, ¿no es cierto? Vale decir, casi 4 veces, ¿no?, a este valor de 1366. Por eso es la numeración de 4K, ¿no? 4 veces mayor a esto, ¿no? Lo propio en el eje Y, hay también un cambio, ¿está bien? Entonces, ese es el Ultra HD, bueno, el 4K, ¿no?, como les mencionaba. Ahora también poco a poco se está escuchando el 8K, que es 7680 por 4320 píxeles en el eje Y, ¿ya? Entonces utilizamos estos acrónimos precisamente para darnos cuenta con qué tipo de cámara estamos tratando, ¿no? Entonces, también en el caso de nuestros celulares, ¿no?, para filmar, y cuando entramos a ajustes de la cámara, entonces nosotros tranquilamente podemos ajustar a qué resolución queremos filmar nuestros videos, ¿no? Entonces tenemos aquí el Ultra HD, que es 3840, ¿no? El Ultra HD, 3840, ¿no? Por 2760. Entonces, el usuario puede especificar a qué resolución va a filmar su video, ¿no? Por supuesto, si tomamos una mayor resolución, ciertamente el video grabado va a tener buena resolución, buena calidad visual, ¿no es cierto? Pero el problema va a ser lo siguiente. El problema va a ser que nos estaría ocupando bastante espacio, ¿no es cierto? Vamos a verlo luego eso. Entonces uno puede especificar la calidad, ¿no es cierto? Entonces, y esto tienen todos los celulares, ¿no? Aquí tenemos un VGA que es 640 por 480 píxeles.
Entonces nosotros usamos también HD, ya hemos mencionado, 1200 por 720 y así, ¿de acuerdo? Entonces siempre es posible especificar eso en nuestro celular para no ocupar mucho espacio, ¿no? Vamos a hacer el análisis de cuánto es lo que llegaría a pesar un video, ¿no es cierto? Entonces sabemos que el video, ¿no es cierto?, es un conjunto, ¿no es cierto?, de varias fotografías, ¿no es cierto?, de varias fotografías. Bien, entonces aquí estamos con el ejemplo de 30, ¿no?, que en un segundo, ¿no es cierto?, en un segundo estaría compuesto de 30 fotogramas que se llaman, ¿no es cierto?, que en realidad son fotografías. Entonces tenemos ahí 30. 1, 2, 3 y llegamos hasta 30. Entonces, todas estas 30 fotografías, ¿no es cierto?, lo vemos en un segundo, ¿no? Nuestro ojo nos permite visualizar estas 30, pues lo que vemos comúnmente como video, ¿no es cierto? Entonces, seguramente alguna vez hemos hecho ese experimento de hacer un dibujo, ¿no es cierto?, y con algunos cambios, y cuando uno lo ve, se nota como que hubiese movimiento, ¿no? Es precisamente cómo funciona lo que es un video, ¿no? Vamos a hacer el caso de que se trate de HD, que nuestra cámara sea HD, entonces 1920 por 1080. Entonces, nuestro fotograma en este caso, va a medir 1920 y aquí en el eje Y, 1080. Si multiplicamos, que es la resolución, ¿no es cierto?, de nuestro fotograma, entonces 1920 por 1080, eso nos va a dar este valor, esta cifra. Entonces aquí observamos que tenemos 2 millones, a ver si todo está bien, sí, 2 millones, en el orden de 2 millones, ¿no?, total de píxeles que tendríamos, ¿no es cierto?, en el orden de 2 millones. O sea, si lo abreviamos, estamos tratando con 2.1 mega. Millón sabemos que viene de millón, ¿no es cierto? Mega. 2.1 megapíxeles, ¿no? O sea, cada fotograma, ¿cierto? Cada fotograma, por la resolución, pesa 2.1, ¿cierto? Bueno, tiene 2.1 megapíxeles, ¿verdad? 2.1. Ahora ya sabemos también lo siguiente. Si es 2.1 megapíxeles, ¿no es cierto? Aquí lo voy a hacer en un tamaño más grande para que se comprenda lo que estamos hablando. Ahí tenemos los píxeles. Ahora vamos a concentrarnos en un píxel de ellos, ¿no es cierto? En un píxel, en esta, ¿ya? Tenemos 2.1 millones por 24 bits. Hemos dicho que este píxel, ¿no es cierto?, corresponde a 24 bits. Vale decir, 3 canales de 8 bits, ¿verdad? 3 canales de 8 bits que hacen la combinación de colores, ¿no es cierto? Y esos 24 bits sabemos que es 3 bytes, ¿no es cierto? 3 bytes representan 24 bits, donde cada canal, que es rojo, el verde y el azul, hacen la combinación entre ellas y sacan la combinación de los diversos colores, ¿no es cierto? 24 bits. ¿Está bien? Los 3 bytes. Por tanto, si multiplico cada píxeles, ¿no es cierto?, por 24 bits, por lo que ocupa el espacio, 24 bits. Entonces, al hacer esa multiplicación me va a dar que cada fotograma, ¿no es cierto?, cada fotograma estaría pesando 50,4 megabits por segundo, ¿no? 50.4, ¿no? Ahora, ¿cuánto va a ser el espacio total que va a ocupar los 30 fotogramas en un segundo? Entonces tendrías que multiplicar 50.4 por 30, y eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? 50.4 por 30, ¿no? Entonces esto nos da 1512, en total entonces tenemos 1512 megabits, millones, ¿no es cierto?, de bits por segundo, ¿no?
En un segundo, un video está teniendo este peso. Es decir, aproximadamente 189 megabits por segundo. Vale decir, para convertirlo esto en términos de bytes, ya sabemos que lo que tenemos que hacer es dividir entre ¿cuánto? Entre 8, ¿verdad? Porque sabemos que un byte tiene 8 bits, ¿verdad? Entonces, lo que nos estaría dando esta cifra de 189. Entonces, un segundo de video, ¿cierto? Llegaría a pesar 189 megabytes, imagínense, ¿no? Entonces, esta sería la tasa de bits de la secuencia de video sin aplicar ninguna compresión, ¿no? ¿Cuánto es lo que llegaría a ocupar en un minuto? Pues ya sabemos que es cuestión nomás de multiplicar por 60 y eso es lo que nos estaría dando el espacio que llegaría a ocupar, ¿no? Ese video de un minuto. ¿Cuánto? Miren, 11 gigabytes en un minuto. Una locura, ¿verdad? Bastante grande. Ahora, si grabamos una hora de grabación, imagínense, nuestro video estaría llegando a ocupar 680 gigabytes cada hora, ¿no? Imagínense, eso tremendo, ¿no? Entonces, realmente nuestros discos de nuestras computadoras se llegarían a saturar bastante fácil, ¿no es cierto? Por lo que estamos observando. 680 gigabytes por hora, ¿no? Bastante. Entonces, así tendríamos que manejar nuestros videos si es que no habría una etapa de compresión, pero sin embargo podemos comprimir esta información, ¿ya? Podemos comprimir, y eso es lo que ahora vamos a hablar, ¿ya? La compresión de videos. Un volumen de información tan grande, ¿no es cierto?, es difícil de manejar por limitaciones técnicas o por los costos, como ya saben, ¿no? Sin embargo, en todo ese volumen de datos hay mucha información redundante, ¿no es cierto? Información redundante. Eso es bueno. Entonces, se utiliza algoritmos de compresión que se puede reducir, y ese es nuestro objetivo, se puede reducir la cantidad de datos sin pérdida de información. Entonces, el procesador de la cámara con la que estamos filmando, ¿no? Utiliza entonces un códec que es lo que hemos estado hablando, ¿no? ¿Para qué? Para comprimir la señal de video y generar una tasa de bits más baja, ¿no? Entonces, el que nos sirve para comprimir es lo que llamamos el códec, ¿ya? Entonces, este su papel es de comprimir, ¿ya? Entonces, comprimir cada uno de los fotogramas que hemos visto. Entonces, 30 fotogramas hacen un segundo, ¿no es cierto?, de video, ¿ya? Y generar una tasa de bits más baja. Ejemplos de códec serían los más usados, el H264 y lo que tenemos ahí, el X264. Ya es la que utilizamos para comprimir, ¿ya? Entonces, técnicamente, la palabra códec, cuando usamos la palabra códec, viene justamente de ese término, ¿no? De decodificación de código, ¿ya? Porque comprime y descomprime los datos a la vez, ¿no? Entonces, ese es el código. Lo vamos a ver a través de esta imagen, lo vamos a comprender mejor, ¿no? Entonces, lo que nosotros cuando estamos, ¿no es cierto?, filmando, sabemos que una filmación está comprendido por dos partes. Uno, lo que es la imagen, y otro, lo que es el sonido, ¿no es cierto? El sonido está compuesto de esas dos partes. Entonces, para lo que es la imagen, entonces utilizamos estos que lo hemos llamado los códec, ¿no es cierto? Que justamente, en este caso, el códec de video, que lo que hace es comprimirlo, ¿no es cierto? La imagen, ya lo comprime. Aquí viene una etapa de compresión, ¿cierto? Estamos comprimiendo. Ahora pasa lo mismo con el audio, que es la otra parte, ¿no? Hemos visto con la fotografía, los 30 fotogramas que hace un segundo, que van acompañados, ¿no?, de sonidos. También hay un códec para el audio, ¿cierto? Que lo que hace es comprimirlo, ¿no es cierto? También, ¿ya? Entonces, de esa forma tenemos este archivo de video que tiene la imagen y el audio a la vez. Entonces, cuando deseamos reproducirlo, vamos a suponer en el televisor, entonces aquí interviene lo contrario. Aquí era compresión y aquí viene la otra parte, ¿no es cierto?
¿Qué es compresión? Aquí la descompresión, ¿no? Entonces necesitamos descomprimir estos archivos, ¿no? Y para eso, para la descompresión, tenemos un códec de video y también un códec de audio que estaría descomprimiendo, ¿ya? Tanto el video como lo que es el sonido, ¿no? Entonces, de esa forma, al descomprimir, posteriormente se va a la fase, ¿no es cierto?, de visualización del video en la tele o en el aparato que estemos utilizando para reproducir el video. ¿Se comprende? ¿Ya? Entonces, eso lo llamamos el códec. ¿Está bien? Pero aparte de eso que muchas veces lleva a la confusión, hay otro paso también que se llaman los contenedores de videos. ¿Ya? ¿Qué son aquellos? Los contenedores de archivos son como cajas, aquí podemos observar un ejemplo como unas cajas, ¿ya? Que encapsulan los componentes de un video, ¿no? ¿Como qué? ¿Qué tiene el video en conjunto? Tiene lo que es propiamente la información del video, ¿no es cierto? También lo que es el tema del audio, ¿no? Información sobre los formatos de codificación y otros metadatos como los subtítulos, por ejemplo, una película que queramos ver que sea en inglés, pero que esté subtitulada en español, entonces esa información también está ahí contenida dentro, ¿no? O menús que pueda contener. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos el códec, podemos tener lo que representa la información del video, el audio y otra información, todos encapsulados en esta caja, ¿no? Los contenedores. Y también lo que se les llama formatos, entonces, ya lo hemos visto, el MP4, el MKB, el AVI, que son las más usadas, ¿no? Esta caja es el que está conteniendo, es lo que se llama, bueno, por lo general usamos el MP4, ¿no? Que es el formato más estándar que se utiliza bastante, ¿no? Entonces, el MP4 internamente tiene este conjunto de archivos, ¿no es cierto? Es cuando estamos comprimiendo varios archivos, ¿no es cierto? Por ejemplo, .zip, en realidad sabemos que tenemos varios archivos y lo estamos comprimiendo, juntando, digamos, en un archivo, ¿no es cierto? Pasa lo mismo, y eso es lo que tenemos estos formatos que seguramente hemos usado bastante, el MP4, el MKB y el AVI, ¿no es cierto? Cada uno con sus ventajas, ¿está bien? Cada contenedor, entonces estos contenedores, está orientado a un tipo de distribución o bien el uso, por ejemplo, el M4, contenedores orientados a la distribución online para descargar, ¿no? Entonces, preferiblemente el que se usa el MP4. También contenedores para consumo local, ¿no? O sea, por ejemplo, para ver una película guardada previamente en un disco, entonces el MOV, el MKB o bien el AVI. Y contenedores para DVD también tenemos, ¿no? Que es lo mismo, MPEG o el BOB, ¿ya? Entonces, sí. Entonces, tenemos diferentes formatos que los conocemos, que en realidad son ciertas cajas que contienen información del video en sí, ¿no es cierto? No olvidemos que tiene siempre fotografías o fotogramas y lo que es el audio. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ahí está. Ya tenemos entonces este conocimiento, ¿no? Cómo es que van nuestros videos. Ahora, las resoluciones en la grabación de cámara de video, como habíamos mencionado, ¿no? Cuando nosotros vamos a filmar, ¿no? Entonces, precisamente, tenemos estos formatos más usados, el 4K, el HD, ¿no es cierto? Y, bueno, estos formatos, las otras, el HD lo vamos a ver. El HD, entonces, 1920 por 1080, el 4K es 3840 por 2160, ¿no? Lo que se tiene tanto en el eje X como lo que se tiene en el eje Y. ¿Está bien? Entonces, muchas veces también directamente lo van a ver así, 720, 1080 y 2760. O sea, está tomándolo en cuenta solo lo que corresponde al eje Y, ¿ya? Entonces, más que todo, también seguramente lo vamos a identificar de esa forma, ¿ya? Muy bien. Entonces, por supuesto, a ver esto, su atención, esto es muy importante. Entonces, aquí tenemos con muchas resoluciones, ¿no es cierto? Entonces, uno de 4K, ¿no es cierto? En realidad, bueno, cuidado que nos confundamos con este tamaño que está visualizando. Entonces, de repente yo puedo tener, ¿no es cierto?
el mismo tamaño, digamos un televisor o 3 televisores, pero de diferente resolución. O sea, el tamaño es lo mismo. Vamos a suponer que tenemos un televisor, me voy a inventar, de 32 pulgadas, ¿no? Los 3 televisores son de 32 pulgadas, ¿ya? Los 3 televisores. Bueno, pero me pueden ofrecer en el mercado, este televisor tiene 4K, esto es de HD, ¿no es cierto? O sea, un K también lo llaman. Y vamos a suponer que el otro, a ver, un ratito, a ver, eh, hay uno de 720, a ver, quiero encontrarlo. Es la otra que se dice, esta, ¿ya? De 720 píxeles, es de 1080, ¿ya? Es de 720. Entonces tenemos 3 televisores, ¿ya? Que tienen el mismo tamaño, pero donde varía es el grado de resolución. Entonces, de 4K, ¿no es cierto? Realmente vamos a tener, pues, esa gran cantidad de píxeles. En cambio, aquí sí vamos a tener, pero no tanto, ¿no es cierto? Entonces, en HD. Y esto menos todavía, ¿no? Menor cantidad de resoluciones. Entonces, el usuario común, pues lo único que se fija es muchas veces el tamaño, ¿no es cierto? Y supone que de repente la calidad visual es lo mismo, pero ahora ya sabemos que no es así, ¿no? Tiene que ver mucho el tema de la resolución, ¿no? Entonces es posible que de repente para este tamaño no tengas que comprarte 4K, ¿no es cierto? Tal vez de repente HD es suficiente, ¿no es cierto? Suficiente por la calidad o la visualización que tendríamos, que sería en HD, ¿no? ¿Cuándo te comprarías un 4K? ¿Cuándo sería? Cuando el tamaño sea mucho mayor, ¿no es cierto? Cuando tengas un tamaño mucho mayor, pues ahí en esos casos te conviene comprarte un 4K, ¿no? Porque para esa cantidad de gran tamaño necesitas más, más píxeles, ¿verdad? Para que la calidad no se pierda. Porque si te compras una poderosa ahí, de repente, pantalla gigante, o sea, a ver, porque, no sé, a ver, alguien tiene noción de un tamaño así grande en televisor. A ver, alguien puede escribir, aportar. ¿De cuántas pulgadas han visto de un tamaño así gigante? ¿De qué tamaños? Vamos a consultar San Google. No, aquí me están, no. Vamos a ver. Aquí me muestra de 75 pulgadas. Exacto. Muy bien. Gracias, Iván. Gracias a Dalit. 64 pulgadas. Y aquí vamos a suponer lo que nos están proponiendo. Vamos a un televisor, imagínense, de 64 pulgadas, ¿no? Una cosa grande. Ahí sí necesitamos usar si es 4K o bien 8K, ¿no es cierto? La mayor cantidad de resolución que se pueda, ¿no? Pero si te compras de 64 pulgadas y te compras en HD, ¿no es cierto? Entonces realmente vas a quedar decepcionado, ¿no es cierto? Vas a quedar decepcionado porque, bueno, la resolución y para este tamaño realmente ver los píxeles, o sea, no vas a vivir, no vas a ver con esa calidad que desearíamos. Y peor, y aquí hay que ver esto, peor si tus videos, de repente te ha llegado un video en VGA o un video en 720 para este gran tamaño, te vas a decepcionar, no vas a ver bien, ¿no es cierto? Porque aunque tengas 4K, 8K, si tu video no tiene buena resolución, vamos a suponer que sea 720, ¿no es cierto? Que pones el video a ver, entonces tienes la mayor cantidad, ¿no es cierto?, de píxeles, pero bueno, tu imagen original es solamente de 720 y aquí lo vas a ver pixeleado en tu tamaño grande. Es la desventaja, ¿no es cierto?, de tener una, un televisor grande. Uno puede suponer, uy, me voy a comprar el televisor archimega gigante que se pueda, excelente, ¿no es cierto? Pero si la calidad de tus videos
no son buenas, no vas a gozar, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, importante, ¿no? Hoy en día, más bien, con las televisiones, eh, ¿qué se llama? Televisión por canal, exacto, ¿no? Los televisores por canal. Entonces ya han aumentado, antes eran VG, ahora ya tienen algunos canales que ya son en HD. Entonces, afortunadamente, entonces esos canales uno puede disfrutar con una buena visualización. Pero si vemos algunos canales que no están en HD, nos vamos a decepcionar. O sea, el hecho que tengas un televisor grande, esto no para nada va a incidir en la resolución del video original. ¿Se comprende eso? De la fotografía, digamos, original. No lo va a cambiar. Se va a mantenerse eso y se va a visualizar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces es por eso que tenemos estos tamaños. Entonces que la sugerencia es que cuanto más grande sea la pantalla de tu televisor o de tu monitor, ¿ya? A ver, ojo, estoy adelantando lo del monitor también. Si tú te vas a comprar un monitor grande, realmente quieres ver más grande ahí en tu computadora, entonces pues tiene que tener mayor resolución para que la calidad visual sea mejor, ¿no es cierto? En cambio, si es pequeñito, ¿no es cierto? Pues suficiente con estas resoluciones, ¿verdad? Es por eso que nuestros celulares, ¿no es cierto? Nuestros celulares son tan pequeñitos, ¿no es cierto? Y si está en HD, también lo llaman Full HD, entonces realmente la calidad visual en esta pequeña pantalla, y si es Full HD, es excelente. Por eso es que nos damos el gusto de en nuestros celulares, ¿no? Tener una calidad visual tremenda, porque en ese tamañito, imagínense, ¿no es cierto? En ese tamañito tenemos esa cantidad de megapíxeles, ¿no es cierto? Que están mencionando en HD, 1920, imagínense en ese tamañito tan pequeño de la pantalla de nuestro celular, tenés 1920 por 1080 píxeles, ¿no? Por eso es que es realmente súper archinítido en nuestro celular. Ahora sí, ya no nos vamos a hacer engañar. Si alguien te dice, ¿sabes qué? Cómprate este celular, es 4K este celular, ¿de qué te sirve? ¿No? Suficiente con el HD, ahí vas a estar pagando en vano, ¿no es cierto? Y peor si de repente los videos no usas 4K, ¿no es cierto? Sí, estaría justificado si tus videos son 4K de repente y todo aquello, pero como no, generalmente cuando entra uno a YouTube, lo máximo que encuentra, por lo que sé, es HD, no sé si hay 4K todavía, ¿no es cierto? Entonces, pero si te pones un HD de repente y estás en la calle, y estás usando tus megas, ¿no es cierto?, que te has comprado, en cuestión de segundos se te va a terminar todo, ¿no es cierto?, lo que tienes de crédito, ¿no? Entonces tampoco, ¿no es cierto? Esos aspectos hay que tomar en cuenta. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, las resoluciones de los videos en YouTube, ¿no? Entonces nosotros tenemos esa opción, ¿no? De poder entrar a ajustes de YouTube y ver con qué resolución queremos ver nuestros videos, ¿no es cierto? Si vemos en la calidad de HD, entonces ya sabemos, estamos tratando de 1920 en el eje X, 1080 en el eje Y, ¿no? Entonces, este es el HD, ¿no? Pero ¿eso qué implica? Sabemos que cada píxel, ahora sí ya tenemos el conocimiento técnico, queridos estudiantes, ¿no es cierto? Cada píxel, ¿no es cierto? Hemos dicho que ocupa 3 bytes, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando 1920 por 1080, una cierta cantidad de megapíxeles. Entonces, significa que uno está usando más bytes. Entonces, la tasa de transferencia de Internet tiene que ser mucho más, ¿no es cierto? Entonces, ahí tiene que ver la velocidad de Internet que tienes, ¿no es cierto? Entonces, si uno tiene la velocidad de Internet baja, ¿no es cierto? Va a ser imposible ver en HD, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene que descargar, imagínense, en un segundo 30 fotogramas y hemos hablado de que un promedio de 2 megabytes más o menos que estaría pesando cada fotograma, imagínense la cantidad de tasas de transferencia, ¿verdad? Entonces eso es muy importante considerar. Entonces si ves que tu video realmente está teniendo un retraso, se corta o algo, entonces ¿qué tienes que hacer? Tienes que bajar la resolución,
¿no es cierto? Entonces tal vez te convenga ver de repente en 240, ¿no? Sí, no vas a ver claro, pero de repente no vas a tener esos lagueos que se llaman, ¿no es cierto?, del inglés, esos retrasos o que se te paren, ¿no es cierto? Porque muchas veces justo en el momento que le está dando el golpe o el beso que estábamos esperando, se para el video, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Se para, lo que está viendo es que en ese momento está viendo la transferencia de bits para mostrarte, ¿no es cierto? O bytes, bits, ¿no es cierto? En internet, bits para mostrarte el video correspondiente. Imagínense, la exigencia de un video es bastante fuerte porque estamos hablando que en un segundo es como estuvieras transfiriendo o requerirías 30 fotografías en un segundo. Es harto, ¿no es cierto? Entonces, así va la exigencia que hacemos a Internet, ¿no? Entonces, ahora ya tenemos ese conocimiento, entonces ya sabemos en qué casos trabajar con las resoluciones respectivas, ¿no? Entonces, si tu Internet está nomás, entonces puedes aumentarlo a 360 o de repente 720, ¿no? Pero de repente también aquí tienes que ver también la resolución de tu computadora o de tu televisor, ¿no? Entonces, de repente tienes 720 y tu televisor es de 360 o el televisor, entonces tampoco, ¿no? Entonces, esos aspectos hay que tomarlo en cuenta. ¿Está bien? Entonces, YouTube afortunadamente nos permite trabajar con esto, ¿no? Es más, YouTube, algo interesante que tiene es que encuentra de forma automática, ¿no es cierto? O define de forma automática la resolución. Vale decir, si la velocidad de internet es baja, se ajusta a la menor resolución y se nota el cambio. Uno está viendo un video con una calidad y de repente cambia, ¿no es cierto? Y no se ve nítido. Uno puede suponer, se ha arruinado YouTube, me está mostrando qué es lo que está haciendo. Tal vez inicialmente estaba a 700, se ha dado cuenta que internet ha bajado su velocidad por alguna circunstancia, tal vez hora pico, donde todo el mundo está usando internet, como ya tienes ese conocimiento también de lo que es una antena, del que nos estamos abasteciendo por fibra óptica. Entonces baja, es por ello que de repente de forma automática estaría bajando tu resolución, ¿no? Entonces, ahora ya nos vamos a asustar, ya sabemos qué está pasando internamente. ¿Está bien? Bien, si hay alguna pregunta hasta aquí, por favor, queridos estudiantes. Ingeniero, hay algo que quisiera comentar. Por favor, Carolina. Recuerdo que para los animes, para algunas series, cuando digamos es como su quinto o su 10º aniversario, también aplica para videojuegos, lo que hacen es un remaster para que corra más rápido con con mayor definición de la consola o también de la computadora, pero esto solamente depende de 3 factores principalmente. Primero, tienes que asegurar de que la computadora del propietario pueda correr la serie o también el videojuego, porque si es demasiado pesado, pues obviamente no va a dar. También depende también mucho del factor tiempo, porque si lo haces muy apresurado, ese remaster puede salir muy mal, como el reciente juego de la trilogía de GTA. Supuestamente tenían que hacer un remaster, pero les ha salido mal porque les estaba pisándole el tiempo. Y también depende mucho también si es que tienes el producto original. Por ejemplo, el caso de Silent Hills HD Collection, recuerdo que hubo el caso de que se perdieron la mayoría de los discos originales, todos los datos originales, y tuvieron que hacerlos de cero. Y como el tiempo también les estaba pisando, pues les ha salido también mal. Excelente, muchísimas gracias por el comentario, Carolina. Algunas cosas yo me he perdido, pero el resto de tus compañeros sé que te han entendido absolutamente bien, porque ya es el mundo, ¿no?, de los juegos. Y te agradezco, muchísimas gracias por el comentario. Si alguien más, tal vez, por favor, en su experiencia, que en términos de lo que estamos aprendiendo y ponerlo en práctica, tal vez, por favor, o si hay alguna pregunta. Muy bien. Muchas gracias, Carolina. Siempre uno aprende cada día algunas cosas más. Gracias, Carolina.
Bien, entonces aquí tenemos entonces las diferentes resoluciones que a mayor resolución implica mayor, que requerimos mayor velocidad de internet, ¿no? Bien, el otro aspecto también que es importante conocer por cultura general y algo que también vamos a confrontar en nuestra profesión es el tema de la relación de aspecto, ¿no? La relación de aspecto que es la proporción entre su ancho y su altura, ¿no? La relación de aspecto 4:3, ¿no? Generalmente siempre en el eje horizontal es mayor que la vertical, ¿no? Generalmente nuestras pantallas son de tipo white, ¿no es cierto? O sea, va a decir que en la parte horizontal son mucho de mayor dimensión con relación a la vertical, ¿no es cierto? Entonces tenemos esta relación de aspecto 4:3. A simple vista parece cuadrada, pero no lo es, sino es de 4:3. Pero también tenemos, en el caso de televisores, por ejemplo, los panorámicos, que suelen tener una relación de aspecto de 16:9. Entonces, tenemos estas situaciones, muchas veces también van a ver que cuando ustedes entren a ajustes de sus cámaras de video, ¿no es cierto? Entonces también ustedes pueden especificar en cuál relación de aspecto quieren filmar. Entonces va a decir 4:3 o también pueden encontrar 16:9. Entonces ya sabemos, ¿no? A quién se está refiriendo, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces hasta ahí estamos cubriendo lo que se refiere a los videos. Ahora vamos a entrar a lo que representa el tercer, que son los monitores de las computadoras o lo que es las pantallas de los celulares, ¿ya? Entonces hemos cubierto estos dos temas anteriores, ahora estamos con esto, que también se mide en píxeles, ¿ya? Bien, vamos a ver. Entonces vamos a hablar sobre la resolución de las pantallas. La resolución de pantalla es el número total de píxeles que puede ser mostrado en la pantalla de un monitor, de un ordenador, de un televisor, de un teléfono móvil o bien de una tableta. Y en definitiva, cualquier dispositivo que tenga una pantalla, ¿no? Entonces, a la hora de referirnos a las resoluciones, solemos utilizar dos números, ya siempre dos números, como por ejemplo 1900 por 1080, que indican, ya lo sabemos, la cantidad de píxeles que se muestran en la pantalla, ¿no? El primero de estos números te indica la cantidad de píxeles horizontales, ya siempre el primero horizontal, que se ve en pantalla. Y en el segundo número se indican los píxeles verticales, ya el primero siempre horizontales. A la hora de referirnos a resoluciones concretas, como la mencionada 1920 por 1080, solemos, atentos a esto, acortar mencionando solo los píxeles verticales, o sea, solo esto. Ya es lo que se toma en cuenta con la resolución de pantallas, ¿ya? Una pantalla de 1080 píxeles tiene entonces 1920 por 1080, ¿ven? Solamente estamos tomando el eje Y, ¿ya? Lo que significa que muestra un total, al multiplicar 1920 por 1080, entonces estamos hablando de 2.073.600 píxeles, ¿no? Que estaría ahí. Sin embargo, esta cifra total nunca suele utilizarla al referirnos a una u otra resolución. ¿Está bien? Bien, entonces aquí tenemos, ¿no? Aquí lo que es una pantalla de una computadora, puede ser el monitor de un computador, también lo que son los televisores, 4K, HD, ¿no? Y el de 700, HD Ready, el DVD. Y aquí lo que se muestra en 2160 píxeles, que es el eje Y, ¿no es cierto? En HD es 1080, ese valor con el HD seguramente hemos visto hasta el cansancio, ¿no es cierto? Ya ves, basta ver 1080, ya sabemos que se trata del HD. Y precisamente lo que nos está diciendo, que solo se está visualizando la cantidad de píxeles en el eje vertical, ¿no? Entonces el otro que también visualizamos bastante es el de 720 y luego aquí tenemos el de 480. Y luego también otra que se ve bastante es el de 360, ¿no? Esto especialmente por lo que vemos en YouTube, esto es algo que se ve bastante, ¿no? El otro es 240, ¿recuerdan? Entonces solamente se está visualizando lo que ocurre en el eje Y. Bien, entonces tenemos aquí, entonces nos está mostrando, por ejemplo, el 8K, del que seguramente en un cierto momento va a escuchar con más fuerza, ¿no? Entonces tenemos ahí.
de 4320, que es el eje Y, el otro es el de 4K 2160, tenemos el Full HD de 1080 y así sucesivamente, ¿no? Hablemos un poco de pantallas 4K. Cuanto mayor sea la resolución máxima de una pantalla, más potencia va a necesitar en el hardware para poder mover videos a esa resolución. Miren, aquí también es muy importante el del hardware, ¿no es cierto? La parte física interna de nuestro dispositivo de reproducción, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente va a necesitar manejar más bits, ¿no es cierto? Para mostrar las imágenes. Es por eso que, por ejemplo, en el mundo de los móviles, una pantalla con resolución 4K puede mostrar unos, por supuesto, unos detalles increíbles, pero ¿cuál es la desventaja? Esto, ¿no es cierto? Consumen mucha batería, ¿no es cierto? Entonces puedes tener, y eso es algo que considera que si te compras algo con una mayor resolución como 4K, va a implicar, ¿no?, consumo de más batería. Si es un celular, eso va a ser la desventaja. Sabemos que en un celular el tema de la batería es fundamental, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque precisamente para la visualización, ¿no es cierto?, de los píxeles, estamos viendo que se trata de transferencia de bits, ¿no es cierto? Pero esa transferencia de bits representa en realidad transferencia de electricidad, ¿no es cierto? Se trata de transferencia de electricidad, ¿ya? De ahí que tampoco sea tan común verlas, ¿ya? Entonces, ya sabiendo estos conocimientos que estamos viendo, conocimientos técnicos, no siempre es, ¿no es cierto?, comprarnos la pantalla de mayor resolución, sino que hay otros que arrastran ciertas desventajas que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Bien, entonces aquí tenemos una tabla donde justamente nos muestran las diferentes resoluciones, ¿no? Y precisamente aquí podemos más o menos observar que se trata de multiplicar, ¿no es cierto?, la cantidad de píxeles en horizontal y vertical y nos estarían dando, ¿no es cierto?, la cantidad de píxeles total en toda la pantalla. Un 8K nos está dando, miren, el de 33 millones de píxeles. Un 4K nos está dando 8 millones de píxeles. Un HD nos está dando 2 millones, ¿no? Miren, entonces la proporción de cambio de la cantidad de píxeles, aquí es 2 millones, y aquí estamos hablando de 8 millones, 4 veces mayor, ¿no es cierto?, a lo que se tendría aquí, ¿no? Por eso va el nombre de 4K, ¿ya? 4K. Y aquí mucho más, ¿no? 33, ¿de acuerdo? Entonces imagínense la cantidad de fotogramas y la resolución que cada fotograma tiene que tener, ¿ya? Bien, algo ya hemos adelantado, lo que es la resolución versus el tamaño de la pantalla, ¿no? Imagina esto, tiene dos monitores, ¿no? Uno de 32 pulgadas y la otra de 25 pulgadas. Ambas con una resolución de HD, ¿no? Entonces, ahora puede ver cómo la densidad de píxeles entra en juego. El monitor más pequeño, ¿no es cierto?, este de 25 pulgadas, va a tener una mayor densidad de píxeles, ¿no es cierto? O sea, los píxeles van a ser de menor tamaño, ¿no es cierto?, lo que va a dar lugar a líneas más suaves e imágenes más nítidas, ¿no es cierto? Tal vez cuando tengamos que tomar una decisión de comprarnos un televisor, ¿no es cierto?, no necesariamente el televisor que tenga el mayor tamaño va a disfrutar de mayor nitidez, ¿no es cierto? Tal vez el de menor va a ser mucho mejor, ¿no? Entonces, ese aspecto. Todo depende, ¿no es cierto?, de la resolución del video o de las imágenes que vas a mandar a tu televisor o al monitor de tu computadora, ¿no? Es por eso que los móviles son los dispositivos con mayor nitidez, proporcionan una gran calidad de imagen, inclusive a una distancia muy pequeña, ¿no? Entonces, hoy en día es común que los teléfonos inteligentes tengan densidades de píxeles que van desde 300 hasta 500, como ya sabemos, ¿no? Entonces, nuestros celulares que son pequeñitos, por eso disfrutamos de esa gran calidad visual, ¿no? Bien. Ahora, también quería mostrarles que en el caso de nuestros monitores, de nuestras computadoras, uno
se ingresa entonces a los ajustes de la pantalla, entonces también puede decidir con qué resolución desea visualizar, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto, aquí lo más conveniente es visualizar con la mayor resolución que te permite, ¿no es cierto?, tu pantalla. Por eso es que aquí 1920 por 1080 usamos la más recomendada, siempre con recomendación, ¿no? Entonces, cuando tú vas a ir a comprarte en algún momento, digamos, una portátil, ¿no es cierto? Entonces, un aspecto que no tomamos en cuenta cuando estamos comprando es precisamente ver el tema de la resolución de su monitor, ¿no? Ni lo vemos. Yo he visto bastante ese cambio, ¿no? Si te encuentras de repente una portátil con 4K o HD, te convendría mucho mejor, ¿no? Entonces, hay veces uno solo se fija en el costo, ¿no es cierto? Y listo, es más barato, pero en realidad es el tema de la resolución que es un aspecto clave importante, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta la resolución. Veamos ahora la resolución versus distancia, que es otro aspecto, ¿no? La resolución 4K o Ultra HD nos permite disfrutar de pantallas más grandes con una distancia de visionado mucho menor, ¿no? Entonces, si es 4K, ¿no? Ya sabes, una mayor resolución, por supuesto que puedes comprarte, en ese caso, pantallas más grandes, pero también tienes que exigir que los videos, ¿no es cierto?, también sean pues de una resolución mayor. Si te vas a contratar televisión por cable, te tendrías que asegurar de que tenga muchos canales que sean HD, porque de otra forma vamos a tener una decepción, ¿no es cierto? Lo vamos a ver pixeleado, ¿no es cierto? ¿Ya? Miren, aquí hay unas recomendaciones, ¿no? Con relación a si es Ultra HD o es el HD normal, ¿no es cierto? En términos de las distancias, ¿ya? Bien, ¿qué más? Relación de aspecto que también hemos hablado, que también se da en los monitores, ¿no? Distintas relaciones de aspecto en monitores de computadoras. Tenemos el 4.3, el 16.10, el 16.9, el 5.4, ¿no? Los que más nos van a siempre mostrar va a ser estos dos, el 16.9 y el 4.3, ¿no? Que es el panorámico, ¿no es cierto? Mucho más rectangular. Bueno, también otro aspecto importante es el tema de la medida de las pantallas en pulgadas, ¿no? Cuando mencionamos que mi televisor es de 24 pulgadas, es de 32 pulgadas, ¿no es cierto? Entonces nos estamos refiriendo justamente a este tema de lo que es la parte oblicua, la distancia oblicua. Si este es el cateto y este es el otro cateto, es la hipotenusa, ¿no es cierto? Eso es lo que representa la medida de la pantalla en pulgadas, ¿ya? Entonces, cuando decimos mi televisor es de 24 pulgadas, entonces nos está diciendo que esta distancia oblicua es de 24 pulgadas. Entonces, aquí vendrán los catetos, ¿no? Que en relación a estas relaciones de aspecto, pues se va a ir dando aquello, ¿no? Pues será 16.9, 4.3, pero por eso es que para uniformar, para no hablar de catetos, entonces solamente se toman las hipotenusas como unidades de medida, ¿de acuerdo? Bien, lo mismo pasa con los monitores, ¿no? de computadora o también con los televisores. Entonces, lo que en realidad se mide precisamente son esta distancia oblicua, ¿ya? Pulgadas. ¿Bien? Bien, lo que ya hemos mencionado, resolución para el contenido. La resolución de una imagen que se ve en la pantalla también depende de la resolución en la que se grabó el contenido en que se está viendo, ¿no? Si un video se grabó en HD, ¿no? Pero tiene un monitor 4K, entonces la mayor resolución en la que se puede ver ese video va a ser HD, ¿no es cierto? De nada sirve que tu televisor sea 4K cuando si tu video fuente es de una menor resolución, por supuesto, solamente se va a ver a la menor resolución, ¿ya? Entonces, vale la pena, entonces mencionamos nuevamente, cuando tienes videos de buena calidad, todo, entonces sí vale la pena tener de mayor resolución. Por el contrario, si estás viendo un video 4K, ahora sí que el video será buenísimo en resolución, y tu pantalla es simplemente HD, siempre podrás ver el video a una resolución máxima de HD, ¿no? Entonces siempre el menor. Entonces por más que sea el video de 4K, lo vas a ver como HD nomás, ¿no?
Entonces, si quieres gozar realmente de una nitidez, tanto el video fuente como tu aparato tienen que ser de la mayor resolución posible. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta está ahí, por favor? Disculpe, ingeniero, entonces Ahora sería lo que mismo. recuerdo, también hice un pequeño experimento. A ver, contanos, Carolina. Resulta que una vez me he estado descargando el Yu-Gi-Oh! The Links, que pesaba más o menos, bueno, o sea, sin voces, sin nada, o sea, sin letra de resolución, creo que era 1,8 gigabytes, Ajá. pero luego ya decidí descargarme, o sea, la opción de descargar con que sea con alta definición, y pues eso se me habilitó como, tuve que descargar como unos 700 megabytes extras. También para Maya Record, que ahí tiene más luces, más flashes, todo eso. También hice experimento también con Magia Record, ya que me pedía descargar o sea, sin nada, eso era como 3 gigas, pero también como me he descargado también con eh, la opción de descargar también con más calidad. Eso también me ha aumentado una descarga de otra giga más adicional. Ah, excelente el comentario, Carolina, ¿no? Realmente buen aporte, porque precisamente cuando uno tiene que buscar videos, ¿no es cierto?, en términos de calidad, hay que considerar dos cosas. O sea, uno puede siempre, hay veces, ¿no es cierto?, estamos con el pensamiento de descargar el video que tenga la mayor resolución, ¿no? Dos aspectos, ¿no? Uno, tomar en cuenta el tema del tiempo, va a estar en función de la velocidad de Internet. Dos, ¿con qué objetivo? Y hemos visto que si de repente no tenemos unos aparatos que 4K y que de repente hemos descargado, entonces tampoco de nada nos sirve, ¿no es cierto? Entonces ya ahora hay que jugar con tomar las decisiones en base al hardware que tendríamos, ¿no es cierto? La tasa de velocidad de Internet, todos esos aspectos. Buenísimo, muchas gracias, Carolina. Ah, y otro aspecto clave. ¿De qué sirve de repente descargarse con la mayor resolución? De repente, y también la otra desventaja es que estaríamos saturando nuestro disco duro, ¿no es cierto? Entonces, y no lo vamos a gozar o nunca vamos a tener eso, de repente sí, pero lo estamos saturando nuestra computadora, ¿no? Esos aspectos hay que tomar en cuenta. Gracias, muchas gracias, Carolina. Adalid, por favor, adelante. Hola, ingeniero. Yo me estaba refiriendo a las pantallas curvo, que si eran lo mismo que las pantallas simples rectangulares. Muy buena pregunta, Dalit. Justamente entre las planas y las curvas, si hablamos en cuanto a resolución, es lo mismo, ¿ya? La única diferencia es la forma nada más, ¿no es cierto? Que sería la desventaja, ¿no? Que una con la otra que tendría. Pero después, en cuanto a resolución, estamos hablando de lo mismo, ¿ya? Está bien, ingeniero. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Muy bien, continuamos. Ahora hablemos sobre la impresora, ¿ya? Ahora vamos a enfocarnos a lo que representa puntos, ¿ya? Entonces veamos el tema de la impresora. No dejes que tu impresora sepa que estás apurado. Ellas huelen tu miedo. Ya van a tener mucho cuidado. Las impresoras hay veces que son nuestras amigas, hay veces nos pueden traer conflictos, ¿no? Bien, la resolución en las impresoras, entonces, ahora vamos a hablar en términos de DPI, ¿no es cierto? Dots, hemos dicho que son puntos, ¿no es cierto? Por pulgada. Entonces, los DPI en inglés significan dots per inch, o lo que es lo mismo, puntos por pulgada, ¿no? DPI se refiere al número de puntos impresos, miren, es los números de puntos impresos que hay en una pulgada de imagen impresa con impresor, ¿no es cierto? A mayor número de puntos, mayor calidad de impresión, ¿no? Entonces aquí hablamos en términos de pulgada, de una pulgada, ¿no? Que sabemos que en centímetros es 2,54 distancia.
de distancia, ¿no? Entonces aquí estamos tratando 1, 2, 3, 10 puntos en una pulgada. Aquí en la misma pulgada 20 puntos, ¿no es cierto? Entonces, eso es la resolución cuando nos referimos a las impresoras, ¿ya? ¿Cuál es la resolución de impresión? ¿Ya? Ahora tiene que ver, ya no la cantidad de píxeles en la horizontal y vertical total, sino la cantidad de puntos en una distancia de una pulgada, ¿no? Para impresiones son requeridos por lo menos 300 dpi para obtener un resultado satisfactorio. Existen sistemas de impresión que pueden llegar a presentar niveles de dpi de hasta 3000 dpi, ¿no? Entonces, al comprarte una impresora, entonces también, y pocas veces lo hacemos, ¿no? Con que sea una impresora y listo, muchas veces decimos, ¿verdad? Entonces, ahora ya sabemos que también podemos tener impresoras de diferentes resoluciones en su impresión, ¿no? En muchos casos, las imágenes que se ven bien en pantallas de ordenador no tienen la cantidad suficiente para que se vean impresas en el tamaño requerido a 300 dpi, ¿no? Entonces hay que ver, aquí hay que manejar dos cosas. La resolución de la imagen, ¿no es cierto? Que lo vas a ver en tu computadora. Entonces aquí tiene mucho que ver la resolución de tu monitor, la resolución que tenga la imagen que estás visualizando versus la resolución en términos de tu impresora, ¿no es cierto? Lo ideal es que la imagen tenga la cantidad de píxeles necesarias desde el origen. Entonces, si quieres calidad, ¿no es cierto?, en términos de la impresión, tiene que partir de la fuente original. ¿Cuál es la fuente original? Pues precisamente tu fotografía, si estamos hablando en términos de imágenes, la fotografía, ¿no? La resolución que ya hemos visto, ¿no? Entonces, esto es lo que se va a visualizar en tu computadora y de esto es lo que va a ir a tu impresor. Entonces, nos está diciendo que tenemos que enfatizar la fotografía, ¿no es cierto? Bueno, hoy en día sabemos que también se puede trabajar directamente con la fotografía. Si tu fotografía, ¿no es cierto?, tiene, vamos a suponer, una cierta cantidad de resolución y no es tan nítido, entonces tenemos ciertos softwares que justamente nos permiten realizar interpolaciones, vale decir esto, ¿no es cierto?, lo convierte a tamaños menores, ¿no es cierto?, mucho más, eso es la interpolación, entonces se convierte en una mayor resolución, ¿no es cierto? Entonces todo depende de la calidad del software que utilizas para que lo que es la calidad visual sea mucho mejor, ¿no es cierto? También se puede hacer eso, ¿de acuerdo? Bien, eso entonces con relación a las impresoras. Ahora hablemos también sobre el escáner, ¿ya? El escáner también se mide en términos de puntos, ¿ya? Los escáneres tenemos justamente algunas, como en la imagen, algunas impresoras que a la vez tienen, ¿no es cierto?, este escáner, ¿no?, que nos permite inclusive fotocopiar, ¿no es cierto?, y escanear, llevarlo a PDF o JPG. Entonces, a ver, hablemos sobre la resolución también en esos casos. La resolución del escáner también se mide en píxeles por pulgada, ¿no es cierto?, píxeles por pulgada. Una resolución entre 200 y 300 es suficiente para escanear cualquier imagen que deseemos imprimir, produce una calidad aceptable y el tamaño de archivo resultante. Si la imagen a escanear es pequeña y se requiere aumentar su tamaño para luego imprimir, pudiera considerar escanearse una resolución por encima de los 300 pp. Cuando nosotros estamos usando nuestro escáner y vamos a colocar, ¿no es cierto?, nuestra imagen, vamos a suponer una fotografía ahí encima, ¿no? Entonces, cuando uno está manejando el software, que justamente esto manejamos con la PC, ¿no es cierto? En la PC es donde uno puede definir a qué calidad de resolución va a llegar a escanearlo, ¿ya? Entonces, por lo general se utiliza lo de 300, ¿no es cierto? Pero uno también puede utilizar más. De una copia en papel fotográfico no se puede obtener más de 400 en el mejor de los casos, ¿no? Escanear a mayor resolución significa obtener más píxeles, pero no mayor definición, calidad, ¿no? A ver, esto es importante. Muchas veces vamos a tener una cierta imagen que va a tener una cierta calidad de resolución. Si esa tu fotografía no tiene una buena resolución, por más que coloquemos
la mayor resolución en nuestro escáner, no vamos a mejorar, ¿ya? Para nada no vamos a poder mejorar. Entonces, siempre el archivo fuente es la clave, ¿no es cierto?, para tener buen resultado. ¿Está bien? Bien, entonces si uno coloca más de 300 que se puede colocar a mayor resolución, entonces el tiempo de escaneado va a ser mucho más, va a tardar más en escanear. Y aquí hay que tener mucho cuidado, también no hay que exagerar, muchas veces he visto casos, escuchado casos, que uno intenta colocar lo máximo de la resolución, inclusive lo han fundido su escáner, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se exige más, ¿no es cierto? ¿Listo? Entonces 300, suficiente. Entonces las resoluciones del escaneado, aquí tenemos el tamaño original, si observamos a 75 dpi, no se nota tan clarito, ¿no es cierto? 100 dpi, mucho más claridad. 300 dpi, la calidad visual es mucho más, ¿no es cierto? Entonces ahí entra la resolución con la que estaríamos escaneando nuestras imágenes. ¿Está bien? Entonces, lo propio aquí, lo mismo. Tenemos ahí en el archivo una fotografía, ¿no?, la fuente original, ponemos en nuestro escáner. Entonces, depende de la resolución que estemos especificando, ¿no? Tenemos de alta a baja también. ¿Está bien? Y finalmente, y con esto terminamos, lo que es el tema del mouse, ¿no? El mouse también tiene que ver con resolución, que también trabajamos en puntos, ¿no? Entonces, en cuanto a mouse, existen dos. Uno es el óptico y el otro es láser, ¿no? Entonces, lo que le caracteriza el láser es color azul y el óptico que es color rojo. Estos son los modernos que ahora teníamos. Antes teníamos unas de bolitas, ¿no? Pero afortunadamente con la nueva tecnología tenemos estos dos, ¿ya? Bien, veamos la diferencia entre ambos. Hubo un tiempo en que los ratones para PC contenían una bola de goma que rodaba. Hoy en día se tiene ratones óptico y láser, ¿no? A medida que se mueve el ratón, la luz brilla en la superficie debajo del ratón y la cámara toma cientos. Miren, esto es interesante. La cámara toma cientos de fotografías por segundo, ¿no? En realidad, cuando nosotros estamos moviendo, nuestro mouse está tomando fotografías, ¿ya? Vean esto. El ratón compara las imágenes y determina la dirección en la que se mueve el ratón. O sea, ese hecho de identificar el movimiento está en torno de comparar las imágenes que ha sacado fotografía. ¿Quién pensaría, no?, que está sacando fotografías nuestro mouse, ¿no? A continuación, el ratón envía estos datos de movimiento al ordenador y este mueve el cursor a través de la pantalla, ¿no? Los ratones láser funcionan de manera similar, pero utilizan luz infrarroja en lugar de luz visible, ¿ya? Ambos hacen lo mismo, el óptico, es decir, el láser que es óptico versus el óptico infrarrojo. Entonces, los puntos por pulgada son una medida de la sensibilidad de un ratón. Un ratón con un DPI más alto detecta y reacciona a movimientos más pequeños, ¿no? DPI, ya saben, significa dot per inch, punto por pulgada. En teoría, si un ratón tiene 8000, entonces si mueves el ratón 1 pulgada, el cursor del ratón se moverá 800 píxeles, ¿no? El ratón barato hoy en día tiene al menos 1600 dpi, lo que es suficiente. Un valor más alto que eso hace difícil controlar la posición del cursor, ¿no? Los ratones de alto dpi son más útiles si tienen un monitor de mayor resolución, ¿no? Entonces, si tienes un monitor de mayor resolución, un HD, un 4K, entonces en ese sí te va a ser útil tener un ratón de alto dpi, ¿no? Si no, un ratón común y silvestre que hay que comprar, ¿verdad? La tecnología ha progresado a un nivel en el que puedes mover el ratón, por ejemplo, 2,5 centímetros por tu escritorio, y el cursor se va a mover 2 a 3 veces la longitud de tu pantalla. Eso es lo bueno, ¿no? Movemos poquito y la visualización del movimiento se nota mucho más en pantalla, como lo que voy a hacer, ¿no? En este caso apenas estoy moviendo medio centímetro y se duplica o cuatruplica, ¿ya? Entonces, la diferencia del tipo de iluminación que se emplea para la captura de imágenes, esta iluminación puede ser por luz LED infrarroja, ya sabemos que es el de color rojo, y por rayo láser, generalmente el color azul, ¿no? Como estás viendo en estos dos casos. Se pensaba que los ratones láser, ¿no?, esto es que los colores azules,
¿ya? Eran superiores, ¿no? Sin embargo, los ratones ópticos han evolucionado mucho. Sí, ciertamente al inicio, y yo justamente me acostumbré a comprar esos azules, pero hoy en día con la buena tecnología ya no hay mucha diferencia entre el rojo y el azul, ¿ya? Los ratones ópticos se emplean muy mal sobre superficies transparentes como el cristal, ¿ya? Pero los ratones láser no tienen demasiados problemas con mostrar el movimiento sobre este tipo de superficie. Entonces, si tienes esta situación que cuando utilizas hay vidrio o algo esto, ¿no es cierto? Porque al final es un reflejo, ¿no es cierto?, que se está dando, entonces te conviene el láser si es tu caso, ¿ya? Si usas un mouse óptico, obtén una alfombrilla de tela, mucho mejor que los ópticos, ¿no? Lo que es el pad mouse, ¿no? Si usas un mouse láser, obtén una alfombrilla de plástico, ¿ya? Plástico rígida, una alfombrilla de tela muy delgada, ¿ya? De aproximadamente 1,5 milímetros de grosor. Entonces, de acuerdo a cuál esté usando, hay para que refleje mejor, ¿no? Muy bien. Bien, entonces de esta manera hemos cubierto lo que se refiere a las resoluciones, ¿no? Entonces estos grupos en términos de píxeles y estos grupos en términos de puntos, ¿no? Entonces la cámara fotográfica y las imágenes, ya saben, resulta de multiplicar los píxeles en con los verticales se miden en megapíxeles, ¿no? Millones de píxeles. Lo propio pasa con la cámara filmadora, la cámara de seguridad, cámaras web, también medimos en megapíxeles, ¿verdad? También tenemos lo propio que aquí 4K, 8K, HD, ¿no es cierto? Monitores de computadora de celular, lo que se usa comúnmente VGA, HD, 4K, 8K, y es el número de píxeles en el lado vertical, es lo que tomamos en cuenta. Luego la impresión, el escáner y el mouse, todos estos en conjunto, el DPI, que sabemos los puntos por pulgada que se estaría tomando en cuenta. ¿Está bien? Muy bien, entonces de esa forma estamos cerrando lo que sería esta parte de introducción, ¿no? Ya a partir de la siguiente clase ya vamos a estar viendo el funcionamiento de una computadora, ya desde el momento que encendemos el botón de encendido, qué es lo que pasa internamente, ¿ya? Muy bien, ¿alguna pregunta, comentario hasta aquí, por favor, queridos estudiantes? Muy bien, les agradezco por la atención, queridos estudiantes. Tengan un buen fin de semana, un abrazo a la distancia. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.